¿Qué tal amigos del Pan Am Post? Hoy les traemos una sorpresa desde el sur del continente. Tenemos a la diputada de Chile, Chiara Barquiesi, que presentó un proyecto de ley para que, en caso del ABO-RTO, las mujeres tengan que hacerse antes una ecografía. Recordemos que en Chile se despenalizó en las 3 causales. Cuéntenos, por favor, diputada, de qué se trata y con qué fin presenta este proyecto de ley. Muchas gracias. Hola, Mabela, gusto saludarte. Bueno, un saludo desde Chile. Efectivamente presentamos este proyecto de ley, que no es el primero que presentó, pero precisamente busca poder concientizar. ¿Qué es lo que pasa? En el año 2018, bien como tú dices, se despenalizó en Chile en 3 causales: riesgo de vida a la madre, inviabilidad fetal o en caso de violación. Por la primera causal, desde el 2018 hasta septiembre del año pasado, donde se hizo la medición, ya se habían concretado 1.157, por la segunda causal 1.860 y por la tercera causal 718. Frente a esta realidad, que nosotros estuvimos en manifestaciones y realmente hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance para impedir que esa cultura de la muerte se impregnara en Chile, pero ya hoy día, frente a esa realidad, es que presenté este proyecto de ley para que, previo a la decisión que va a tomar la mujer, antes se haga una ecografía, que vea cómo su hijo, el bebé, se mueve, ¿cierto? Y sobre todo escuchar el corazón. Y es que efectivamente es emocionante pensar en eso. Y es que hay ideologías que nos hacen creer que no hay vida, que no pasa absolutamente nada, que es simplemente una interrupción, como si después se pudiera reanudar. Y la verdad es que es necesario conocer la verdad. Si alguien va a tomar una decisión, que sea totalmente informada. Y lo que pasa es que yo, ya cuando asumí como diputada en Chile hace un año, mi primer proyecto de ley, el 25 de marzo, el Día del Niño que está por nacer, y la adopción, presenté mi primer proyecto de ley, que era precisamente eliminar la primera causal. Y es que por praxis médica, si la madre está enferma, siempre se le hace el tratamiento. Y moralmente es muy distinto que el paciente, el hijo, fallezca a matarlo directamente para posteriormente hacerle el tratamiento a la madre, considerando que muchas veces el niño nace totalmente sano. Ese proyecto no ha avanzado absolutamente nada en la Cámara de Diputados porque lamentablemente no tenemos una mayoría que esté dispuesta a defender realmente la vida en el Congreso Nacional, pero gracias a Dios por ahora, y así lo vimos hace algunos años, que no se aprobó la despenalización completa, tampoco hay mayoría que quiera avanzar en totalmente libre, ¿cierto? Entonces, en esa realidad creemos que es necesario poder dar la batalla cultural realmente informando de la mejor forma posible, y cómo no hacer haciendo una ecografía. Entonces, así es como nace esto, y de hecho nace también de una fundación mexicana. Vemos casos en distintos países que precisamente hacían esto, una ecografía previa, y veíamos como la mayoría de las mujeres, sin lugar a dudas, que continuaba con el embarazo porque se daban cuenta que realmente había una vida nueva formándose en su cuerpo, que no era parte de su cuerpo, que estaba en su cuerpo, y que por lo mismo ya eran madres, y que ahí nos sale la madre guerrera a cada una de las mujeres latinoamericanas, que yo creo que lo tenemos tanto en la sangre, y efectivamente darlo todo por tu hijo. Así que es un proyecto de ley que busca que efectivamente esto se pueda concretar a la brevedad en nuestro país. Qué importante lo que comenta, que el 25 de marzo presentó este primer proyecto de ley, porque sabemos que celebramos el 25 de diciembre un nacimiento Sí. y por ende 9 meses antes una concepción. Entonces, transformar esa cultura de vida. Y respecto a esto, en la primera causal es muy importante y un poquito tabú lo que nos menciona, que médicamente matar a un hijo no salva la vida de la madre, sino que, como bien señala, si el riesgo ya era inminente, termina naturalmente. Y esto es un señalamiento importante porque muchas veces se colude o se confunde o se equipara casi como sinónimos lo legal y lo moral, ¿no? Entonces, justamente al despenalizar cambian un poquito los términos. Me parece muy interesante este abordaje, y como bien señala, en otros países esto ya se ha practicado, como es Hungría, porque hay una realidad, desde el sector progresista de la sociedad se habla de una sobrepoblación, pero en las cifras vemos que sucede todo lo contrario. Incluso en la región lo que vemos es un decaimiento poblacional. Pero antes de eso, me gustaría destacar que en Chile, antes de las 3 causales,
Chile ya era un ejemplo para la región y el mundo en salud materna, ¿no? Sí. Pero sabemos que ha habido muchos movimientos políticos, ideológicos, que han ostentado lo contrario. ¿Nos puede decir un poquito cómo en Chile, sin necesidad de despenalizar estas prácticas, ya se redujo el ABO-RTO mediante políticas públicas eficientes? Oye, previo a entrar a esa pregunta, quiero aprovechar el deletreo para explicar esta misma razón por la cual no podemos hablar libremente, y eso realmente es coartar la libertad de expresión y la defensa de la verdad también. Es que cuando estábamos armando el video, montando el video, pueden creer que en YouTube no había ninguna foto de lo que realmente esto es, ninguna. Entonces, y de hecho, cuando nos lo subimos, algunas redes sociales inmediatamente hacen un prebloqueo para que las personas no lo vean. O sea, es tanto la falta de verdad que esconden directamente la verdad para poder persuadir a la gente, ¿cierto? Mostrándoles solo una parte y poder así directamente ir manipulando la conciencia de las personas. En Chile tenemos una salud materna altísima, la mejor del continente después de Canadá. Es difícil lamentablemente tener estos datos, pero por ejemplo el 2012 solamente 2 mujeres murieron dando a luz, lo que es lamentable, pero son solo 2. Y lo que nos hacen creer muchas veces es que son cientos de mujeres y generalmente las que andan con pañuelo verde manipulan totalmente los datos para crear una realidad falsa y a través de eso impulsar políticas que directamente atentan contra la vida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y esto lo hemos visto en muchos países donde se ha despenalizado, que te dicen son cientos, son miles de mujeres. Y una vez escuché un político en Chile decir que había X cantidad de abortos clandestinos en Chile, por ejemplo. Lo dije. A, B, O, R. Bueno, clandestino en Chile. Eran más que la cantidad de partos, no tenía ningún sentido, pero es que por ningún lado. Y lamentablemente es que vemos cómo mienten en los datos de una forma descarada y que cuando lamentablemente se despenaliza en algunos de nuestros países, vemos cómo el dato era totalmente falso y era muchísimo más bajo. Entonces, la verdad es que vemos una manipulación a través de internet, ¿cierto? De lo que nos va llegando, tremenda, y que por lo mismo este proyecto busca todo lo contrario. O sea, es la verdad absoluta. Nadie puede quejarse porque eso es lo que es, punto. Simplemente es el hecho de que hay un dicho en nuestro continente que es súper conocido, que es ojos que no ven, corazón que no siente. Y es que precisamente que en el momento en el que podemos ver las manos, los pies del bebé formándose, podemos escuchar su corazoncito latiendo, es que nuestro corazón también va a sentir. Entonces, en ese sentido, creemos que es importante dar la batalla cultural, no solo algo que nosotros decimos mucho en política, no solo conquistar los votos de las personas, sino que el corazón. Es realmente el hecho de poder influir de forma positiva defendiendo la verdad, que lamentablemente hay muchos políticos que vemos que no son capaces de defender la verdad y que prefieren muchas veces dejarse llevar por el oleaje y simplemente quedarse en sectores de confort sin realmente defender muchas veces lo que de hecho son sus principios. Y yo se lo he visto mucho desde el Congreso Nacional en Chile y es muy lamentable porque si uno no tiene la valentía de defender lo que cree, no tiene sentido que trabaje en política. En ese sentido, el término conquistar me parece muy, muy destacable, sobre todo porque en el video promocional habla de conquistarlos, habla desde una sensibilidad y habla del hecho de ser mujer. Y sabemos que históricamente Chile se destacó porque tuvo una mujer conquistadora, doña Inés de Suárez. Así es. Y esto nos habla de un proceso muy distinto a lo que comúnmente se nos enseña, porque la conquista es un proceso, ¿no? Es un proceso que no es por la fuerza, que no es a lo bruto, ¿no? Sino que hay sentimientos de por medio, entre ellos la empatía. Y ahí es importante hablar de la segunda causal, que justamente nos dice que si una criatura tiene una malformación, no debe poder nacer. Y esto en la era de la inclusión es un término un poquito contradictorio,
Porque, o qué nos podría decir en ese sentido, ¿cómo podemos alegar inclusión si por otro lado estamos validando que si una persona fue concebida en X circunstancia, si una persona tiene cierta deformidad, no debería poder nacer? Y por último, algo bastante importante y que también es tabú, los médicos se pueden equivocar. Totalmente. Al final el niño nace enfermo. ¿Qué nos puede decir en ese sentido? Y de hecho, en Chile, por ejemplo, no hay especialistas en todas las regiones que vean esto en salud pública. Entonces, la verdad es que hay muchísimos niños que nacen totalmente sanos. Entonces, realmente, o sea, es una discriminación total, y tal como tú dices, nadie tiene más derecho a vivir que otro, por la razón que sea, o en temas de si es que tiene alguna enfermedad o no, situación socioeconómica, lo que sea. Todos somos igualmente dignos, o sea, todos, tal como dice el primer artículo de la Constitución de Chile, que algunos tanto quieren cambiar y que nosotros estamos tanto defendiéndola. Todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Y es eso lo que realmente es el corazón de Chile. Y lo que nosotros estamos intentando que se mantenga cada vez con más fuerza. Pasa también en el caso de la tercera causal, así para que mencionemos, bueno, rápidamente cada una. En Chile ni siquiera hay obligación de denunciar. Entonces, flaco favor que se le hace al violador, que muchas veces es alguien cercano a esa mujer, ya sea el padrastro, el vecino, con violaciones reiteradas. Y que probablemente la mamá por ejemplo, la mamá de la niña, que ha sido abusada reiteradamente, ni siquiera se entera. ¿Por qué? Porque no hay ni siquiera obligación de denunciar. Entonces, es increíble cómo esta ley, que las feministas se llenan la boca diciendo que es por el bien de la mujer, termina vulnerando los derechos de la mujer directamente. Entonces, no tiene sentido, se genera un círculo vicioso tremendo. Y es que es eso, es que realmente tenemos nosotras como mujeres alzar la voz. Pero por supuesto que también, yo hablo como mujer, soy la diputada más joven de la historia de Chile, así que bueno, estoy en la Comisión de Mujer también ahí defendiendo obviamente la vida, la familia, pero también trabajando por la corresponsabilidad, que es fundamental, y que efectivamente hoy día muchas veces se intenta sacar al hombre, al padre de la historia, cuando tiene que ser todo lo contrario, que los hombres realmente se hagan responsables de su paternidad, que es fundamental. Bien, ahora que destaca su edad y su sexo, un poquito tocar terreno sensible. El discurso imperante es que es un tema de mujeres, la normalización, no solo la despenalización y legalización del ABO-RTO, paréntesis, como bien destacó la diputada, en YouTube no se puede decir esta palabra, de lo contrario es sujeto a censura. Como mujer y como joven, ¿qué responde ante este discurso? Y sobre todo desde la campaña Mi cuerpo, mi decisión. ¿Por qué es tan importante que esta decisión se tome con plena conciencia? ¿Y en qué medida es su cuerpo? ¿En qué medida está siendo vulnerado? ¿Y hasta dónde es otro cuerpo? Como decíamos al principio, no es tu cuerpo, está en tu cuerpo y necesita de ti totalmente, pero es una persona totalmente nueva, con información genética distinta a la de la madre, desde la concepción. Entonces, realmente que es esa verdad tan fundamental la que muchas veces se ha ido intentando sacar de la historia, para hacer creer que no pasa absolutamente nada, que todavía no hay vida. A mí me pasó en la campaña con dos señoras, me acuerdo, que yo les conté que era pro vida, conversando, ¿cierto? Me estaban preguntando un poco qué era lo que yo pensaba, para ver si votaban o no por mí, para ver si las iba a representar bien en el Congreso Nacional. Y cuando yo les dije que era pro vida, las dos por separado se pusieron a llorar de emoción, me dieron un abrazo. Estábamos en pandemia en ese tiempo, chao COVID, chao mascarilla, me agarraron, me abrazaron y me dijeron: yo cuando era joven me practiqué un ABO-RTO, y hasta el día de hoy no me he podido perdonar. Y por esas mujeres, porque después se dan cuenta de lo que realmente pasó, es que hay que alzar la voz, la cantidad de depresiones que hay posterior a eso y tantas otras cosas que muchas veces no se nombran. Entonces, realmente hay muchos temas que se han dejado de lado y que hay que defender con sinceridad.
Me pasó que, bueno, la última vez que nos vimos con Pamela fue en el CIPAC en México, que estuvo tremendo. Aprovechamos de agradecerle a los organizadores. Conocí a Mayra Rodríguez y a Abby Johnson, que son tremendas mujeres, que las admiro muchísimo, que fue un gusto poder escucharlas también, y que ellas trabajaban en estas clínicas que lucran con esto, eh, y que en el momento en el que vieron qué realmente era, se hicieron pro vida. Y que hoy día son tremendas activistas, precisamente porque sabían cuál era la verdad. Entonces, insisto que el objetivo de este proyecto es eso, es que las mujeres, para que tomen una decisión, conozcan realmente cuál es la verdad, qué es lo que está pasando. Y una vez que se informen, puedan decidir. Muy importante esto último que señala y sobre todo este tono conciliador y ver que este antagonismo entre los pro y los anti al final se pueden encontrar, donde desde el testimonio. Entonces, en ese sentido, como mensaje final, ¿qué le diría a quienes favorecen esta práctica en cuanto la decisión debe ser plena a conciencia y cuán liberador resulta en realidad o no? Que bueno, en cada uno de nuestros países de Latinoamérica la realidad es distinta de si es que está o no es penalizado. Pero que si una mujer está pensando realmente en practicarse un ABO-RTO, antes se haga una ecografía. Y esa es la petición que yo le hago. Que realmente antes de tomar esta decisión, que es tan importante, porque no es que muchas veces esto se toma liviano, como si fuera una operación de implantes o un tatuaje o cualquier cosa, para lo que probablemente uno sí se informa bien qué es lo que está haciendo. Entonces, la solicitud es esa. Si realmente lo estás pensando, por la razón que sea, es hazte una ecografía antes, ve la vía que se está formando en tu interior y después de eso toma la decisión. Perfecto. Muchísimas gracias por su tiempo, diputada.